Millonario choca con mendigo negro que solo quiere estudiar y una mendiga ayuda en silencio. Alejandro aceleró su deportivo rojo como si la ciudad fuera un tablero y él, el rey indomable del asfalto. El sol picaba fuerte sobre sus gafas oscuras. El motor rugía desafiante entre edificios brillantes y gente que apenas levantaba la vista. Era el hijo de una dinastía acaudalada, dueño del nombre más famoso del centro, adorado por revistas, seguido por fotógrafos, admirado y envidiado, pero dentro un vacío retumbaba cada noche. Buscaba sin cesar esa chispa en fiestas interminables, en copas caras, en susurros halagadores, pero nada llenaba ese hueco. En ese preciso instante, el destino frenó su frenético ritmo. En medio de un barrio modesto, calles estrechas y paredes manchadas, Alejandro chocó contra algo que rompió más que su espejo retrovisor. Un hombre, Samuel, alto, piel oscura como la tierra mojada, ropa gastada, ojos que morían de cansancio pero ardían con sueños sin pos. Alejandro, aún aturdido, bajó arrastrando pisadas cortas, sintiendo el pulso latiendo en cuello y sien. Samuel respiraba con dificultad, mirando al joven con sorpresa, sin rencor, solo una mezcla rara de miedo y esperanza. «Quiero estudiar», dijo con voz rasposa. «Quiero que mi hermana pueda ser médico, que mis sobrinos puedan salir del ruido y la lucha diaria». Palabras que resonaron en la piel dura de Alejandro, provocándole un nudo en la garganta, un temblor inédito en sus manos pulidas. Pero justo cuando la tarde parecía querer derrumbar los muros que lo aprisionaban, una figura apareció desde la sombra. Una mujer mendiga, con ojos profundos y sonrisa esquiva, observaba como silente el escenario. Lucía, decían las calles, pero nadie la nombraba en voz alta. Su presencia era un enigma. Sus manos sucias guardaban secretos y sus pasos flotaban sin ruido por las grietas de la ciudad. Nadie sabía qué buscaba ella, ni por qué permanecía callada, vigilante, el murmuro de los vecinos. «¿Y esa gente, por qué le habla como si fuera uno más?», decían voces pequeñas, y otras, más fuertes, con desprecio. Alejandro, atrapado entre la furia de su propio orgullo y la curiosidad inesperada que lo quemaba por dentro, sintió que esa tarde se desdibujaba en algo distinto, algo que podía cambiarlo o destruirlo. Mientras Samuel hablaba de libros que nunca había tocado, y Lucía seguía inmóvil, Alejandro se preguntaba si él realmente estaba listo para dejar atrás las sombras doradas que lo envolvían, o si todo sería otra noche de luces falsas y risas huecas. Justo entonces, un hombre desconocido emergió entre la multitud que se había formado, con ojos fríos y una sonrisa torcida. Traía noticias que harían tambalear todo, secretos oscuros que conectaban a estos tres de formas que nadie imaginaba y que sin duda iban a volar por los aires la frágil nueva alianza. El viento cambió de dirección y la ciudad entera pareció contener el aliento. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué secó? La respuesta, justo a un paso, estaba a punto de estallar. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo esto. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El viento cambió de dirección y la tensión se palpaba en el aire.
Alejandro sintió que su corazón latía más rápido, mientras miraba al hombre de ojos fríos que se había abierto paso entre la multitud. La gente empezó a murmurar. «¿Qué tiene que decir este desconocido?», pensó, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. El extraño, que parecía un poco mayor que él, sonrió con desprecio. «Vaya, un millonario en el barrio. Interesante. Pero te tengo una noticia que te cambiará la vida, sobrino», dijo, y su mirada se detuvo en Samuel, dándole un repaso como si lo conociera de toda la vida. «¿Qué quieres decir?». Alejandro se sintió incómodo, como si los ojos de la gente lo examinaran a través de una lupa. «¿De qué hablas? Eres un niño rico jugando a ser héroe». El extraño se rió, pero no había alegría en su risa. «Pero te voy a revelar un secreto. Ese hombre que tienes frente a ti, Samuel, no es quien crees, y tú tampoco lo eres». Las palabras del extraño como dagas. Samuel se tensó como un resorte, sus ojos llenos de sorpresa y confusión. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz ahora una mezcla de incredulidad y temor. Alejandro dio un paso hacia adelante, pero el hombre proseguía, implacable. «La verdad duele, pero es necesaria. Samuel, tú no viniste aquí solo a pedir ayuda. Lo sabes, ¿verdad? Tu vida no ha sido lo que parece». Samuel cerró los ojos, como si el mundo se desmoronara a su alrededor. «No, no puede ser», murmuró para sí mismo, como si buscara en su interior alguna respuesta, algún consuelo que le dijera que todo estaba bien. Lucía, la mendiga de la que se hablaba en susurros, se adelantó un paso, los labios temblorosos. «¿Qué sabes de él?». Su voz, suave pero firme, retumbó en el silencio de la multitud. Sus ojos, que parecían contener un océano de historias, miraban al extraño con intensidad. «El que busca dejar su pasado atrás nunca podrá hacerlo del todo», respondió, como si el silencio fuera su aliado. «Samuel pertenece a una familia que lo ha mantenido alejado de su verdadero destino. Y tú, Alejandro, eres parte de esa historia». Los murmullos se alzaron y los rostros comenzaban a mostrar incertidumbre. Los niños se alejaban de sus madres, y detrás de ellos, los rostros de los adultos se tornaban cada vez más ansiosos. Tal vez esa no era solo una historia de un choque entre mundos opuestos. Quizás había algo más oscuro y profundo, enredado en sus vidas. «¿Qué sabes de mí?», preguntó Alejandro, su voz resonando en sus propios oídos, mientras una sensación de miedo y adrenalina se apoderaba de él. «No hay nada en mí que te importe. La gente como tú siempre ha sido el problema». El hombre sonrió con satisfacción, como si la verdad fuera un festín. «Oh, amigo, has estado en el centro de todo este tiempo. ¿Te olvidaste de las decisiones de tu familia? Todo lo que la plata ha ocultado, los secretos, las traiciones. No eres solo un millonario sonriente». Su risa era un eco helado en el aire. Samuel, ahora tambaleándose entre el miedo y la convicción, miró a Alejandro. «¿Qué crees que soy? Yo solo quiero a mi familia. Quiero que ellos tengan un futuro. Pero si esto es verdad, si yo soy parte de algo más grande». El grupo de miradas preocupadas creció. ¿Qué lazo unía a todos ellos? ¿Qué secretos escondían sus orígenes? La mendiga Lucía pareció encogerse en su lugar, su mirada llena de ansiedad y una tristeza infinita. El aire se volvió pesado, y una angustia palpable comenzó a rodear a la multitud. Justo cuando la tensión era insoportable, un estruendo resonó en la lejanía. ¡Una explosión! Las luces de la ciudad parpadearon y el caos estalló en el barrio. Alejandro y Samuel miraron a Lucía, su conexión apenas comenzando a formarse, justo cuando el destino levantaba la mano y les decía que todo lo que creían conocer estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué significaba eso para ellos? El eco de la explosión les hizo temer que la verdad podría ser más devastadora que cualquiera de sus peores pesadillas.
Ellos debían decidir, y rápido. ¿Se atrevieron a desvelar todos esos misterios o mejor se quedaban en la oscuridad de sus vidas pasadas? Un nuevo abismo se abría ante ellos, y la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban. El aire se volvió denso, y Alejandro sintió que su corazón latía de manera frenética. Los murmullos de la multitud resonaban como eco en su mente, mientras el extraño sonreía, disfrutando del caos que había desatado. Pero justo cuando la tensión alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador cortó el aire. Una explosión retumbó nuevamente, pero esta vez no era lejana. Un edificio al final de la calle estalló en llamas, el humo negro ascendiendo como un monstruo que devoraba el cielo azul. La multitud se dispersó en un instante. Los rostros de las personas se tornaban pálidos y llenos de terror. ¡Corran!, gritó alguien. El silencio que había envuelto a la pandilla estalló en un caos absoluto. Alejandro, aún paralizado por la revelación del extraño, sintió un tirón en su brazo. Era Samuel. Sus ojos alternaban entre el miedo y la incredulidad. «Debemos irnos. Es peligroso aquí». Pero Alejandro no podía moverse. La verdad que acababa de escuchar lo atormentaba. El extraño continuaba mirando a Samuel, su sonrisa ahora una mueca amenazante. ¿No es fascinante, Alejandro? Justo cuando crees que puedes salvar a alguien, el mundo se desmorona. Es un juego. Siempre lo ha sido. Las palabras del extraño se retorcían en la mente de Alejandro como una serpiente. «¿Qué tienes que ver con esto?», preguntó, la voz temblorosa. Justo en ese momento, el extraño se acercó más a Samuel. «Tu vida cambiará para siempre, Samuel, y no solo por esta explosión. Has estado corriendo de algo mucho más oscuro, algo que tiene que ver con tu pasado». La multitud estaba confundida y asustada. Lucía, la mendiga, se movió con agilidad. Su rostro mostraba una determinación serena. «¡Déjalos en paz!», gritó, desafiando al extraño. «No saben lo que dices. Cierra la boca». Pero el extraño solo se rió, disfrutando de la confusión. De repente, la explosión más fuerte resonó. Una onda de choque envió a todos volando al suelo. Las piedras volaron por los aires y gritos de pánico llenaron el ambiente. Alejandro sintió el ardor de las llamas acariciando su piel. Cuando se levantó, su vista se nubló por el humo. La mayoría de la gente había desaparecido entre las sombras y el caos. Samuel y Lucía estaban a su lado, pero el extraño había desaparecido. A lo lejos se veían luces de sirenas. El fuego crepitaba sobre el fondo de la ciudad. Y en medio de ese desastre, algo brilló entre los escombros. Alejandro se acercó, sus pies pesados por el miedo. Era un anillo de oro, engarzado con un brillante que destellaba la luz del fuego. «¿Samuel? ¿Lucía?», preguntó con la voz llena de incertidumbre. Cuando lo levantó del suelo, una fotografía se deslizó de su interior. La imagen mostraba a un hombre y una mujer. Sus rostros eran familiares, pero también lejanos. En la parte de atrás había una palabra escrita: familia. Samuel se acercó, sus ojos fijos en la foto. «No, no puede ser», balbuceó. Alejandro sintió que el mundo giraba a su alrededor. ¿Qué conexión existía entre ellos? Antes de que pudiera recuperar la compostura, el sonido de pasos y gritos llenó el aire. «¡Detrás de ustedes!», gritó Lucía. Un grupo de personas emergió de las sombras, con miradas furiosas y llenas de rencor. Alejandro sintió náuseas. La amenaza ahora no solo era el caos del mundo exterior, sino algo radicalmente más personal. La revelación del anillo, la sombra del extraño,
la explosión que los había sacudido. Todo se entrelazaba de una forma que no podía comprender. ¿Qué está pasando?, Alejandro preguntó a sus dos compañeros, quienes parecían atrapados entre la confusión y el miedo. La multitud avanzaba, y una ola de adrenalina recorrió el cuerpo de Alejandro. El futuro de todos pendía de un hilo, y con cada segundo que pasaba, parecía que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse. El viento aulló. La amenaza se acercaba cada vez más. ¿Qué oscuros secretos estaban a punto de florecer? ¿Estaría Alejandro listo para descubrir la verdad antes de que fuese demasiado tarde? La respuesta se escapaba mientras las sombras se acercaban, ansiosas por revelar lo que habían guardado por tanto tiempo. El aire se volvió denso y Alejandro sintió que su corazón latía de manera frenética. La multitud avanzaba amenazante, y Samuel y Lucía estaban a su lado, atrapados en la confusión y el miedo. Las personas que se acercaban parecían rabiosas, sus rostros desdibujados en la penumbra del caos. De repente, un grito desgarrador cortó el aire. «¡Él es el que los busca!», gritó un hombre señalando a Alejandro. En ese instante, varias miradas se volvieron hacia él llenas de rencor y desprecio. ¿Qué? Alejandro apenas podía articular las palabras. La confusión se apoderaba de él. ¿Por qué lo señalaban? ¿Qué había hecho? El extraño, aún en la sombra, sonrió. ¡Ah, lo ven! ¡El niño rico! ¡El salvador en medio de esta miseria! Pero él no es quien dice ser. Su familia ha guardado secretos que pueden destruirlo todo. Sus palabras eran como un cuchillo, cortando el aire con un silencio escalofriante. Samuel apretó los puños. «¿Qué sabes de mi pasado? ¡Dímelo! Tu vida es un engaño, Samuel. Creías que venías aquí a pedir ayuda, pero has sido un peón en un juego más grande. Alejandro es más que un simple millonario. Su vida está entrelazada con la tuya de maneras que ni tú imaginas». Alejandro sintió que el mundo temblaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?», dijo, su voz entrecortada, casi un susurro. «No hay nada que me una a él». Pero en ese momento, un estruendo resonó detrás de ellos. Las llamas del edificio cercano se elevaron más alto, y la multitud se volvió loca de terror. La gente empujaba, gritaba, intentando escapar del horror. Lucía tomó del brazo a Alejandro, pero sus miradas se quedaban pegadas en el extraño. «Siempre hay una elección», dijo el extraño con una sonrisa torcida. «Elige sabiamente». Con un empujón, la multitud los separó. Alejandro perdió de vista a Samuel y Lucía. Se vio rodeado de rostros distorsionados por el miedo y la rabia, y de pronto, una mano emergió desde las sombras. Era Lucía. «Alejandro, ven aquí», gritó, y él corrió hacia ella. Al llegar, vio algo que heló su sangre. Samuel estaba de pie, inmóvil, con la mano en el pecho, la mirada perdida. «¡Samuel!», Alejandro gritó, acercándose. Pero algo cambiaba en el ambiente. Una serie de explosiones resonaron cada vez más cerca, mientras el cielo se oscurecía con el humo y la desesperación se palpaba. Samuel cayó al suelo, su rostro pálido. «No sé qué me pasa», murmuró, y el dolor en su voz era palpable. De repente, el extraño apareció de nuevo a su lado, con una mirada que parecía conocer caminos oscuros. «Esa es la verdad, ¿no, Samuel? Todo se conecta contigo y con él». Apuntó a Alejandro. Alejandro sintió que le faltaba el aire. «Deja de hablar. ¿Qué quieres de nosotros?». Pero lo que sucedió a continuación cambió todo. Samuel, en un vano intento de levantarse, alzó la mano.
y como si un rayo cayera del cielo, un destello iluminó el lugar. Un brillo dorado emergió de su pecho, y en ese instante la multitud se detuvo. El asombro lo invadió todo. El dolor parecía desvanecerse, y reapareció una luz cegadora que envolvió a todos. ¡No! Samuel gritó, y el brillo se intensificó. «No quiero esto». El extraño observó con una mezcla de triunfo y sorpresa. La luz comenzó a moldear formas, figuras en el aire, revelando vislumbres del pasado de todos ellos. Familias, traiciones, secretos ocultos, conexiones que jamás habrían imaginado. Alejandro se cubrió los ojos, su cabeza girando. Esa luz era más que un simple brillo. Era un portal a una verdad que desdibujaba toda veracidad. «Samuel, ¿qué pasa? ¿Quién eres en realidad?» Soy parte de todo esto», respondió, su voz temblando. «No, esto no puede ser». El caos se intensificó, y cuando el esplendor alcanzó su punto máximo, un grito desgarrador cortó el aire. Lucía, paralizada, su mirada se topó con el extraño, que sonrió justo antes de desvanecerse en la misma luz. «Alejandro», gritó Samuel, con la voz llena de desesperación. «Debemos salir de aquí». Pero Alejandro no podía apartar la mirada de aquel destello que burlaba a sus miedos, un reflejo de su propia historia. ¿Qué significaban estas revelaciones? ¿Por qué ahora? Y cuando el deslumbramiento alcanzó un clímax, de repente se apagó, y el silencio se hizo un eco inquietante. Desesperado, se giró para encontrar a Lucía y Samuel, solo para descubrir que había una figura entre las sombras, algo que prometía desvelar el secreto final. «¿Quiénes son ustedes?», murmuró la figura, y la incertidumbre que llenó el aire fue como una bomba de relojería a punto de estallar. ¿Qué sucedería ahora? ¿Qué lazos iban a ser develados? La respuesta se desvanecía, y con ella las últimas certezas. El silencio se volvió casi palpable, como si el aire pesara más que antes. La figura emergente en la sombra dio un paso adelante, con un giro de la mano. La multitud, ahora paralizada, dejó de murmurar. Todos los ojos se volvían hacia él, intrigados y asustados. «¿Qué? ¿Quién eres?», tosió Alejandro, tratando de ocultar el temblor en su voz. Lucía estaba a su lado, sus ojos llenos de expectación. «Soy solo un mensajero, pero estoy aquí para revelar verdades que han estado ocultas durante demasiado tiempo». La voz del hombre resonó con un tono casi familiar, como un eco del pasado. Su mirada se detuvo en Samuel, que parecía desvanecerse ante la claridad de sus palabras. «Samuel, ha llegado el momento de dejar de correr». Las palabras chocaron como un trueno en la mente de Alejandro. Todo se sentía irreal, como un juego. Por un momento sintió que el mundo se detenía, drenando la energía de la escena. La light que había rodeado a Samuel comenzó a desvanecerse, pero algo oscuro emergió a cambio. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Samuel, con la voz entrecortada, como si intentara aferrarse a algo, a cualquier cosa. El extraño se dejó caer en una risa suave y amarga. «Tu pasado no es solo tuyo, Samuel. No puedes huir de lo que eres. Es hora de que enfrentes la verdad». De pronto, sacó algo de su chaqueta, un viejo collar bañado en oro, que brillaba de una manera inquietante. 2 pequeños collones, como 2 cabezas de serpiente entrelazadas, brillaban intensamente. «Este es el legado de tu familia, y el tuyo también, Alejandro». La revelación fue como un golpe en el estómago. Alejandro dio un paso atrás, aturdido. ¿Qué tiene que ver mi familia con esto?
Un nudo se formó en su garganta. Murmullos de incredulidad empezaron a circular entre la multitud, sus rostros llenos de juicio. El hombre continuó, ignorando la confusión creciente. Ustedes son más que extraños. Son parte de una línea de sangre que ha estado escondida. El poder que ambos poseen es inmenso, pero también peligroso. Su tono se volvió grave. Samuel, eres el último de la estirpe, y Alejandro, tu herencia está amarrada a esta historia de traición y redención. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear como si la misma ciudad estuviera reaccionando a esas declaraciones. Samuel, visiblemente alterado, apretó los puños. «Eres un mentiroso. Estoy aquí para estudiar, no ¿para qué? ¿Para convertirme en lo que mi familia fue?» Su voz resonaba llena de dolor. «Tu destino ya ha sido elegido, Samuel. No puedes escapar de él». Las palabras del extraño eran un veneno y él lo sabía. Los dos tienen que desatar la verdad que los une, al menos si quieren sobrevivir a lo que está por venir. Tal como lo dijo, una vibración recorrió la tierra. Un estruendo levantó polvo del suelo, mientras una sombra se alzaba sobre ellos. El edificio cercano explotó en llamas nuevamente, pero esta vez un gran trozo de escombro voló hacia ellos, como si la misma ciudad estuviera intentando detenerlos. «¡Cuidado!», gritó Lucía, empujando a Alejandro hacia un lado. Pero el deslizamiento de la tierra bajo sus pies lo lanzó al suelo. Todo sucedió en fracciones de segundo. El extraño, por un instante, no estaba ahí. En su lugar, un destello iluminó el espacio, y en un parpadeo la escena cambió. Alejandro vio una visión, como un recuerdo perdido. Un niño pequeño, con ojos oscuros y cabello rizado, sosteniendo el mismo collar en sus manos. Neo, el nombre, resonó en la distancia. Un eco desesperado que lo alcanzó. La visión se desvaneció tan rápido como llegó. Alejandro, aún aturdido, logró levantarse y ver que Samuel, ahora pálido como un fantasma, observaba lo que había dejado de ser un escenario caótico a un lugar de revelación. «¿Quién era ese niño?», preguntó Samuel, su voz un hilo tembloroso. «No tienes idea de lo que han desatado», exclamó el extraño reapareciendo a su lado, con un brillo de satisfacción en su mirada. «Lo que han hecho», dijo mientras el humo se disipaba, «puede cambiarlo todo». Un destello blanco emergió del collar del hijo de la familia, uniéndose con el fuego de la explosión en una danza caótica. Lucía gritó, alertando a ambos, pero Alejandro no podía apartar su mirada. «¿Qué somos realmente?», murmuró, atrapado en el ocaso de la explosión. El hombre frunció el ceño y con un gesto como de despedida, se desvaneció en el aire. Recuerden, la verdad se revela no solo en los momentos de calma, sino también en el caos. Descúbranla o sufrirán las consecuencias. Fue entonces cuando un rugido estremecedor llenó el aire, seguido de una gran explosión. Todo se oscureció. Gritos, el eco de un desastre, la ciudad tambaleándose a su alrededor. ¿Qué revelación habían desatado? ¿A dónde los llevaría este nuevo capítulo de su vida? La respuesta se desvaneció con el humo, dejando solo preguntas y la incertidumbre de lo que vendría. El aire temblaba, pesado por la tensión y el humo. Alejandro, aún aturdido por las palabras del extraño, sintió como el suelo bajo sus pies vibraba, como si la misma tierra pudiera percibir el caos. La figura del extraño se desvaneció en el aire, pero su risa helada aún retumbaba en sus oídos. «En el caos viene la verdad»,
pensó, sintiendo que todo a su alrededor comenzaba a colapsar. De repente, un grito desgarrador atravesó el aire. Samuel, al borde del colapso, cayó de rodillas mientras el brillo dorado que lo rodeaba se intensificaba, iluminando sus facciones en un resplandor sobrenatural. ¡Samuel! Alejandro intentó llegar a él, pero algo lo detenía. Era como si una fuerza invisible lo separara, como si el destino ya hubiera marcado sus senderos antes de que tuvieran la oportunidad de elegir. ¡No puedo!, Samuel gritó, su voz llena de angustia. ¡Es demasiado! ¡No sé qué hacer! La luz lo envolvía cada vez más, como si fuera una tormenta en la que había quedado atrapado. En ese instante, el extraño emergió de las sombras nuevamente. «Es aquí donde todo comienza, donde los secretos salen a la luz», dijo, con una sonrisa que helaba la sangre. «Samuel, nunca quise hacer esto, pero no tienes opción. Debes elegir». «¿Elegir qué?», preguntó Samuel, soporte de un miedo palpable y desgarrador. La multitud murmuraba, sus ojos llenos de asombro. Las llamas continuaban danzando a su alrededor. Pero el mundo de Samuel y Alejandro se había concentrado en ese solo momento. Y fue entonces que la bomba estalló, no en forma de explosión, sino en palabras. «Tu verdadera madre está viva», pronunció el extraño, y en el silencio que siguió, el tiempo mismo pareció detenerse. ¿Qué? No. Alejandro sintió que el aire se le escapaba. Las palabras flotaban, pero la realidad estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. No solo la historia cambiaba, sus propias creencias comenzaban a desvanecerse ante la verdad. Tu madre, Samuel, estaba viva. La han mantenido oculta de ti y de todos. Y Alejandro guarda el secreto más oscuro, el vínculo que los une. No es solo su fortuna lo que está en juego. Las miradas se intensificaron. ¿Qué estás diciendo? Samuel se llevó la mano a la cabeza, como si intentara bloquear un pensamiento. La confusión y el terror lo asfixiaban. Eres parte de una historia más grande. La familia de Alejandro ha sido la guardiana de los secretos, pero hay más que una simple conexión entre ustedes. Eres más que tú mismo, y es hora de que ambos se enfrenten a esa verdad. Como un puñal, el horror se hundía en el corazón de Alejandro. Sus propias dudas comenzaron a tomar forma. ¿Qué conexión tenía con Samuel? La incredulidad se mezclaba con una curiosidad desbordante. De repente, como si el universo hubiera listo su respuesta, una irrefrenable oleada de energía atravesó el aire. Lo que parecía una luz se tornó negra, como si un velo de sombras se hubiera posado sobre ellos. El fuego estallaba a su alrededor, pero el foco era la luz oscura que surgía del collar en el cuello del extraño. «Ya no hay vuelta atrás. El tiempo se acaba», dijo mientras la oscura energía estallaba, formando pendones de sombra que se enredaban. Una estruendosa explosión hizo temblar el suelo. Incontables escombros comenzaron a llover. Alejandro vio a Samuel caer, el terror reflejado en sus ojos. «¡No, Samuel!», gritó, pero su voz fue ahogada por el caos que se desataba. Todo se volvía negro, y justo en el momento en que todo parecía desmoronarse, Alejandro sintió un tirón. A su alrededor, el mundo había desaparecido. La oscuridad se tragaba los gritos, los ecos del desastre. Justo cuando creía que perdería todo, un silencio abrumador lo envolvió, seguido de una risa lejana, un eco del extraño resonando en su mente. «Encuentra la verdad antes que sea demasiado tarde». Y así, con la incertidumbre desgarrando su interior, Alejandro se dio cuenta. El verdadero horror apenas comenzaba. ¿Quién era él realmente? ¿Cuánto había más por descubrir?
Las sombras lo rodeaban, y en el abismo oscuro la única certeza era que nada sería igual otra vez. El silencio era casi ensordecedor, como si el mundo se hubiera detenido en ese instante. Alejandro no podía dejar de mirar a Samuel, quien caía de rodillas mientras la luz dorada lo absorbía. El extraño, con su aura amenazante y su sonrisa inquietante, parecía disfrutar del caos que había desatado. «¡Samuel, resiste!», gritó Alejandro, pero su voz era un eco distante, ahogada por el miedo que se cernía sobre ellos. Cuando toda esperanza parecía desvanecerse, el aire se cargó de una electricidad palpable, una vibración que recorría la piel. En ese momento, el suelo tembló y un feroz rugido resonó en la distancia. De repente, un nuevo destello iluminó el entorno. Una figura emergió del humo y las llamas. Era una mujer de cabello encanecido y rostro sereno, que se acercó con pasos firmes. Sus ojos brillaban con un conocimiento profundo, y en su mano sostenía un objeto reluciente, un pequeño espejo que parecía contener todos los secretos de la vida. La multitud se detuvo, miedosa y asombrada. «¡Mamá!», gritó Samuel, un estallido de incredulidad interrumpiendo sus palabras. Alejandro se quedó congelado en su lugar, incapaz de reaccionar. La mujer lo miró con tristeza. «El tiempo ha llegado». Su voz, aunque suave, resonó con un poder abrumador. «Y tú, Alejandro, la sangre que corre por tus venas es más que riqueza. Con esto», levantó el espejo, «puedes conocer la verdad de tu vida». El aire comenzó a vibrar más intensamente, y la realidad parecía desdibujarse. «¿Qué verdad?», preguntó Alejandro, aún con la incredulidad marcando su tono. «Que no eres quien crees, y esa no es solo la historia de Samuel», dijo. Y de repente el espejo explotó en un torrente de luz. Reflexiones de imágenes pasaron ante sus ojos. Escenas de una infancia compartida, risas y el eco de un pasado que nunca supieron que existía. Justo bajo el destello, Alejandro y Samuel vieron una imagen. Un hombre, idéntico a Alejandro, pero con un rostro marcado por la miseria. «Ese es tu verdadero padre, Alejandro. Y has estado buscando lo que ya tenías», dijo la mujer, sus palabras desvelando un secreto que los dejó helados. «Eras hermano de Samuel. Y tú», dirigiéndose a Samuel, «eres el hijo que nunca debió haber sido separado de su familia». Las palabras estallaron en el aire como cristal rompiéndose. Alejandro sintió que el piso se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué, hermano?». La revelación lo golpeó, una sacudida que volvía a sus pensamientos incoherentes. Samuel lo miraba con una mezcla de shock y un destello de reconocimiento. «Mamá, esto no puede ser», murmuró Samuel, tembloroso. Pero la mujer ya se había acercado. «Debemos unir fuerzas y enfrentar el destino que nos espera. Ellos intentarán destrozarnos y debemos pelear juntos». En un instante, el caos se volvió abrumador. Alejandro sentía que los secretos se engullían a sí mismos y que su corazón latía con fuerza. La multitud, ahora asustada, retrocedió ante la evidencia de lo que estaba ocurriendo. Pero antes de que alguien pudiera procesar todo, un grito resonó. «¡Alto allí! ¡No pueden escapar!». El mismo extraño, que parecía haber sido momentáneamente eliminado por la revelación, regresó con una furia renovada. «No dejaré que se salgan con la suya», gritó, mientras señalaba el espejo, ahora quebrado, cuyos fragmentos quebraron vida. Las sombras comenzaron a girar y a tomar forma como si tuvieran vida propia. Alejandro y Samuel intercambiaron miradas. «¿Qué hacemos?», murmuró Samuel, aún incrédulo. Pero Alejandro, sintiendo la conexión con su hermano,
tomó una decisión. Debemos unir fuerzas. No podemos dejar que nos controlen más. Y así levantaron las manos hacia el espejo roto, buscando la energía compartida, el vínculo que una vez fue roto. En un momento de pura conexión, el reflejo quedó iluminado por un resplandor dorado, y una ola de energía los envolvió. Pero justo cuando parecía que encontrarían la salida, un grito desgarrador los hizo girar. La mujer, su madre, estaba siendo absorbida por las sombras creíbles que brotaban del extraño, quienes la rodearon como si fueran serpientes. ¡No! Alejandro y Samuel gritaron al unísono, pero era demasiado tarde. Un destello final los envolvió, y la figura de su madre se desvaneció en una nube negra, llevándose consigo todos los secretos que habían anhelado. Todo había cambiado. La conexión entre ellos se tornó unida en el horror y la confusión, porque al perder a su madre, habían dejado escapar su única guía en este oscuro camino. El extraño sonrió, seguro de su victoria. La verdadera batalla apenas comienza, hijos de la sangre, y yo seré quien la dirija. La atmósfera se volvió densa, y el eco de las palabras retumbó en sus corazones. ¿Quiénes son ustedes realmente? Una pregunta que prometía transformar todo lo que creyeron saber. La oscuridad envolvía sus destinos y el terror del desconocido se cernía sobre ellos. Ahora, más que nunca, debían decidir. ¿Qué camino elegirían en esta guerra que apenas comenzaba? La duda flotaba en el aire, igual que la esperanza, mientras todo el futuro se desvanecía ante sus ojos. El aire se tornó pesado. Alejandro y Samuel estaban paralizados. El caos de lo que acababa de suceder envolvía sus corazones retumbantes. La figura de su madre se desvaneció como un eco lejano, llevándose con ella la única guía que tenían. El extraño simplemente sonrió, como si todo estuviera bajo su control. ¿Por qué? Samuel tenía la voz quebrada, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué ella? Pero antes que el extraño pudiera responder, una figura más surgió entre las sombras. Era un hombre mayor, con una mirada profunda y sabia. Su presencia era como un faro en medio de la tormenta. Alejandro lo reconoció. Era su abuelo, el alejado patriarca de su familia. ¡Abuelo!, gritó, con el corazón latiendo más rápido. ¿Pero cómo había llegado allí? La multitud, aún aturdida, contuvo el aliento. «Escuchen», comenzó el hombre, su voz como un trueno que resonaba en la noche. «Todo lo que piensan saber es una ilusión. No solo hay secretos en el pasado de ustedes, también hay secretos en mi propio corazón». Los rostros de la multitud se volvían más confusos, pero los ojos de Alejandro se enfocaron en su abuelo, dedicándole atención plena. «La clave para todo esto está en mí, y tú, Alejandro, eres parte de una historia que nunca esperaste». Samuel preguntó, empujándose hacia adelante, ansioso, «¿Qué nos has ocultado?» «Lo que estoy a punto de decir no solo cambiará lo que creen sobre ustedes mismos, sino sobre la vida misma», dijo el abuelo. «Hay algo más grande que conecta nuestras familias, algo que ha estado aquí desde el principio». El tiempo pareció detenerse. Las llamas aún danzaban en el fondo, pero la atención de todos estaba completamente en el patriarca. Él continuó: «Las traiciones en nuestra historia están ligadas a decisiones fatales, decisiones que tomé. He ocultado la verdad para protegerlos». «¿Protegernos de qué?», Alejandro preguntó, ahora llenándose de dudas. La tensión en el aire aumentaba. Desde la guerra entre influencias familiares rivales hasta el destino de cada uno de ustedes. Ustedes son parte de un ciclo, una lucha innecesaria que ha arrastrado a sus padres, a esa mujer que se fue, y yo soy el responsable.
Una sombra de tristeza cruzó el rostro del viejo. ¿Eres responsable de nuestra madre?, les lanzó el extraño interrumpiéndolo. Mentirosos. Ustedes nunca entenderán lo que han hecho, lo que han desatado. Su madre nunca debió haber estado aquí. La multitud estalló en murmullos inquietantes. ¡Detente!, grita Samuel. Su rabia comenzaba a emanar. «Dinos la verdad. ¿Qué quieres decir con eso?» Pero antes de que la confusión pudiera intensificarse, un gran estruendo vibró desde el cielo. Una grieta oscura se abrió sobre ellos, como un agujero que los amenazaba con devorar todo. «El tiempo se acaba», resonó el extraño, su sonrisa revelando un destello de locura. Y así, ante el terror absoluto de lo que estaban presenciando, caímos en la revelación. La grieta comenzó a separarlos, separando a Alejandro y Samuel de su abuelo. En la confusión, el espejo roto explotó, envuelto en luz, y un grito desgarrador llegó desde lo profundo de la grieta. Fue en ese momento que en medio de la penumbra, una figura emergió. Era su madre, la misma mujer que creían haber perdido. Regresó con fuerza, envuelta en un halo misterioso que emanaba poder. «¿Por qué me has traído aquí?», preguntó, su mirada llena de furia y amor. «¿Qué?». Alejandro quedó sin aliento. Todo lo que creyeron saber se desmoronaba. La realidad giró como un torbellino, castín tuerta la mente, dejando a todos sin habla. «¿Qué significa esto?», exclamó el abuelo, el horror en su voz reflejando el asombro de todos. «Yo era parte de una traición más grande, una traición en que tú, abuelo, estuviste involucrado», dijo con voz firme. «Y lo que se viene ahora no es solo un secreto, es la revelación de quiénes somos realmente». La grieta empezó a absorber todo a su alrededor, como si el tiempo y la verdad estuvieran a punto de converger. La luz y la oscuridad se enfrentaban. El destino de todos pendía de un hilo, y la verdad, que estaba a punto de desvelarse, prometía desmantelar su mundo. Los ojos de Alejandro se llenaron de lágrimas. «¡Mamá! ¡No!». Pero el miedo se mezcló con la esperanza. ¿Qué les revelaría la madre y qué significaría para sus vidas? La respuesta se desvanecía con el estruendo del caos, dejando en su lugar una creciente incertidumbre, mientras el abismo se abría ante ellos, dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. El caos seguía envolviendo el espacio, el estruendo de la explosión resonando en cada rincón, mientras la figura de la madre de Samuel brillaba con intensidad. Con cada palabra que pronunció, el aire se hacía más denso y las sombras parecían cobrar vida. La grieta que se había abierto en el cielo crepitaba, ansiosa por devorarlos. «¡Mamá! ¡No!», gritó Samuel, su voz ahogada por el miedo. Pero su madre solo miraba con una mezcla de amor y tristeza, como si supiera más de lo que estaba dispuesta a compartir. «El tiempo se acaba, debemos unirnos para enfrentar lo que viene». Pero en ese instante el extraño alzó su mano, haciendo gestos como si controlara el caos a su alrededor. «¡Silencio! Todo lo que creían ha sido una farsa». Su risa resonó con un eco siniestro. «Voy a desvelar la verdad que los aplastará. Todos en esta sala han estado jugando un juego y están muy a punto de perder». Alejandro dejó de respirar. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su corazón latiendo frenéticamente en su pecho. La figura de su abuelo se había ido a un lado, perdido entre el asombro y la incredulidad. «Te diré lo que nadie ha podido decirte, Alejandro», dijo el extraño, acercándose, sus ojos fríos como el acero. «Tu madre, la que ves ahí, nunca fue quien dice ser. Ella es solo una sombra creada para proteger el verdadero legado de tu familia». Un grito desgarrador salió de los labios de Samuel. «No,
Eso no puede ser. La mirada de su madre se transformó. La confianza se desvaneció. La grieta en el cielo comenzó a expandirse, y un viento helado sopló, arrastrando hojas y polvo, como un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Todo lo que creías saber sobre tu vida, Samuel, es un espejismo. La verdadera traición está aquí, en sus raíces. Ustedes son parte de algo mucho más peligroso, un juego que no comprenden. Las palabras del extraño resonaron como un tambor. Cada sílaba caía con un peso que parecía paralizar la escena. La multitud comenzó a murmurar, confusa, aterrorizada. Había una desesperación palpable en el aire, como si todos comprendieran que estaban al borde del abismo. Y fue entonces, en ese preciso instante de tensión, que un temblor sacudió la tierra. Una luz dorada emanó del pecho de Samuel, iluminando las sombras que lo rodeaban. «No puedo aguantar más», gritó, sus manos temblando. «Es demasiado». La grieta se abrió más y más, devorando la luz, y de repente todo se detuvo. Un silencio ensordecedor llenó el espacio antes de que todo estallara. Una explosión repentina, un grito de horror, y sintieron como la tierra se desmoronaba a su alrededor. Pero justo cuando creían que todo se perdería, algo increíble sucedió. La figura de su madre se desvaneció en el aire y en su lugar apareció otra mujer. Ella era la misma, pero diferente, con un brillo en sus ojos que contenía siglos de secretos. «¡Alto!», exclamó. «Soy la verdadera portadora de la sangre de tu familia y vengo a liberarles del ciclo de mentiras». La multitud quedó en shock. «¿Qué está pasando?», preguntó Alejandro, su mente dando vueltas. «¿Quién eres tú realmente?». «Soy tu verdadera madre», respondió la mujer. Y todos en la sala sintieron que el mundo giraba sin control. Ha llegado el momento de que enfrenten su destino. Pero ustedes nunca han estado solos. Todos han estado buscando su luz en la oscuridad. La verdad salió con una precisión devastadora, y Alejandro sintió que se le escapaba el aliento. «Entonces, ¿Samuel y yo somos hermanos?». La claridad de su pregunta quedó flotando en el aire. La nueva madre asintió, pero antes de que pudiera explicar más, el extraño estalló en furia. «No lo permitiré». Su voz retumbó como un trueno mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, listas para devorarlos. Una luz brillante emergió del caos, y luego un grito desgarrador. En un instante todo se tornó negro, y allí, en ese vacío, Alejandro comprendió que la vida tal como la conocía se había desmoronado. Las verdades que creían reales, los vínculos que habían formado, todo estaba a punto de cambiar. ¿Quién sería la verdadera madre? ¿Dónde encajaba el extraño? ¿Y podrían sanar las viejas heridas y enfrentar lo que se venía? ¿O el ciclo de las ilusiones los atraparía de nuevo? La respuesta parecía lejana, pero el tiempo se agotaba. El aire se volvió electrizante. La grieta en el cielo, ancha y oscura, parecía a punto de devorarlo todo. La madre de Samuel, con esa luz tan poderosa emanando de ella, miraba a sus hijos con un amor que traspasaba el dolor. «No dejen que el miedo les arrebate lo que son», dijo con fuerza. Con esas palabras la luz se expandió, envolviendo a todos en un resplandor intenso que deslumbró sus ojos. «Tomen mi mano», gritó. Alejandro, con el corazón en la garganta, se lanzó hacia ella, sintiendo el calor de esa conexión. Samuel no dudó, y pronto ambos estuvieron a su lado. La luz les abrazó,
derritiendo las sombras que los rodeaban. Las sombras del extraño empezaron a disiparse, y con cada paso hacia su madre, estaban más cerca de la verdad. —¿Qué está pasando? —preguntó Samuel, sus ojos llenos de confusión. —¿Por qué nos separaste de todo esto? Solo queremos saber la verdad. Su voz se quebró, pero no había dramatismo, solo un deseo puro de entender. Porque su realidad está marcada por traiciones que no comprenden. Ustedes son parte de un legado que debe ser liberado, no atormentado, respondió la mujer con determinación. Es hora de que regresen al hogar del que nunca debieron ser sacados. En ese instante, el extraño perdió su ventaja. ¡No puede ser!, gritó mientras su figura era engullida por el brillo. ¡No permitiré que lo hagan! Pero las palabras se desvanecieron con el viento, atrapadas en el caos. El eco su voz se esfumó. Con la sombra desvanecida y el caos empezando a calmarse, Alejandro y Samuel sintieron como si la verdad empezara a sentarse. «Eres mi hermano», murmuró Alejandro, tratando de procesar todo. La luz, iluminando su camino, les ofrecía la claridad que tanto habían buscado. «No estamos solos en esto». Juntos, se volvieron hacia la mujer que los había traído de vuelta a ese momento crucial. «¿Cómo podemos cambiar lo que pasó?», preguntó Samuel, con la voz más firme. «¡Lo haremos! No estoy dispuesto a seguir huyendo». La mujer asintió. El primer paso es enfrentar la oscuridad y reconocer su legado. Les he dado la fuerza necesaria. Ahora deben decidir cómo usarla. Pero un ruido estrepitoso resonó de repente. El suelo tembló y la grieta, una vez más, comenzó a cerrarse. «¡Rápido! ¡Debemos irnos!», exclamó Alejandro tomando la mano de su hermano. La luz se hacía más intensa. «El pasado nos espera», gritaron juntos, dejando atrás el miedo. Finalmente, las llamas y el caos se desvanecieron en un destello y se encontraron en un lugar que ahora era hogar, lleno de recuerdos y visiones del futuro. La luz se mantuvo a su alrededor, una guía que siempre llevarían en su corazón. Los tres se miraron, sus ojos reflejando el peso de una historia compartida. «Nunca olvidaremos esto», dijo Samuel, y la madre sonrió con tristeza, pero con esperanza. «Ustedes son más fuertes de lo que saben», aseguró. «Juntos podrán enfrentar cualquier cosa». Con esos últimos momentos, Alejandro sintió que todo había cambiado. El lazo que tenía con Samuel era más poderoso que cualquier secreto. Era la sangre compartida, la esperanza de un nuevo amanecer. Y en medio de la incertidumbre hubo un resplandor. Ahora tus decisiones son cruciales. Tienes que suscribirte ahora para no perderte las historias que aún vienen. Aplasta el botón de like para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte inmediatamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este increíble final. Este es el momento de demostrar tu apoyo a esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir y ser parte de esta aventura.